Bienvenida familia dominicana. Hoy estaremos hablando de temas importantes y también damos paso al mundo del entretenimiento. Vamos a empezar rápidamente con el primero de los temas porque ustedes recuerdan que el lunes pasado estuvo en una entrevista el ministro de Energía y Minas, el ministro Almonte, estuvo conversando con nosotros sobre la polémica suscitada a raíz de la aprobación del contrato enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, a la Cámara de Diputados, un contrato que crea un fideicomiso para manejar, para administrar el bien nacional de las plantas termoeléctricas de Punta Catalina. Eso, como decíamos nosotros, creó esa polvareda, lo llamamos para que nos explicara algunas figuras que aparecían en ese contrato y cuál era la necesidad de crear ese fideicomiso. Y yo me alegro mucho que se haya levantado esta polvareda, porque es un bien público, es uno quizás, no, definitivamente, el que más le ha costado al Estado dominicano y se construyó con la intención de que fuera un bien público y debe seguir siendo un bien público. Hay muchas voces que se han levantado, e incluso hoy ya una declaración de la Fuerza del Pueblo, el PLD también fijó su posición. Doña Margarita, voces de la sociedad civil, sí, personas expertas y autorizadas, pero yo creo que uno de los que más, uno de los que inició este debate público ha sido el ingeniero experto en temas termoeléctricos, energéticos, Bernardo Castellanos. Y vamos a recibirlo, aunque ha estado en todos los medios y no nos gusta eso, pero hay preguntas que todavía no se le han hecho a Bernardo Castellanos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Sí, ingeniero. Bienvenido. Bien. Gracias por la invitación, un placer. Y lo hacemos porque hablamos con él el mismo lunes, que invitamos también al ministro Almonte. Hablábamos con los dos casi simultáneamente, porque queríamos escuchar todas las campanas. Yo no sé, Bernardo, si llegó a escuchar la participación del ministro Almonte. Usted decía, es que está diciendo lo mismo. Yo no quisiera que nos circunscribiéramos al ministro Almonte, porque ayer el ministro Macarrulla, que es precisamente el presidente del gabinete eléctrico, recién nombrado hace poco por el presidente de la República, dijo que no se ha contemplado venderla por completo. Esa ha sido la gran polémica, que si se iba a vender. Y él dice, no se ha contemplado venderla por completo, sino algunas participaciones. También dijo que venderla sería un tanto complicado debido al mal manejo de la ceniza de la planta y el peligro que implica para el medio ambiente, lo cual todos sabemos. Eso le resta valor ante cualquier inversionista, es decir, que se ha contemplado. Nos vendieron una gran ilusión que hasta ahora no ha producido efecto porque ni usted ni yo hemos visto bajar la factura eléctrica. Y al final dice, no se ha contemplado venderla por completo, sino participaciones, perdón. ¿Y qué más? Nadie quiere deshacerse de bienes del Estado. Es que esto es importante, pero la situación por la que pasa la nación lo impone, especialmente por el golpe que ha recibido el turismo, sector afectado por la pandemia a nivel mundial. ¿Cómo usted interpreta estas declaraciones? Bien, fíjate, yo pienso que estando ya en el tapete el tema del contrato fideicomiso, aquí lo que hay que analizar es el contrato, porque las declaraciones, al final declaraciones son, pero hay un contrato que fue firmado. La planta ha sido cedida a ese fideicomiso y entonces vamos a ver qué plantea el contrato. Porque el contrato de por sí no es que inmediatamente, en el caso de hipotético que el Senado lo apruebe, porque hasta ahora el fideicomiso no está constituido hasta que el Senado no lo apruebe, porque tiene que estar el contrato ratificado por ambas cámaras. Ese contrato establece de manera clara la posibilidad de participación del sector privado. Ahora, esa posibilidad no significa que una vez que entre el fideicomiso en vigencia, si es que se aprueba, inmediatamente y el sector privado va a participar. Pero la brecha, la posibilidad de que el sector privado invierta y esas inversiones sean en un monto que inclusive puede superar el monto de la inversión de Punta Catalina, porque una de las debilidades que tiene este contrato de fideicomiso es que no limita la participación del sector, de los que se llama fideicomitentes adherentes, y yo quisiera leer textualmente lo que dice el contrato, porque para que vea, o sea, la teleaudiencia vea
que todo este debate alrededor del fideicomitente adherente es simplemente sobre lo que está escrito en el contrato. Se lo leímos al ingeniero Almonte. Y él dijo que no era necesario. Y él dijo, porque yo le preguntaba, si no se va a vender la planta, queremos saber cuál sería la participación, porque todo el mundo que invierte dinero tiene que tener un retorno, un beneficio. Es necesario, primero, esta figura metida dentro del contrato, que es la que ha generado la polémica. Él dijo que no era necesario. Entonces yo dije que si no era necesario, ¿para qué estaba? Y él dijo que realmente él no estaba de acuerdo con... Él no había propuesto esa figura, que esa figura había venido de la fiduciaria. Esas son las declaraciones este lunes. Sí, pero bueno, aquí el debate no es quién propuso la figura. El debate es que la figura está en el contrato. Y si él no estuvo de acuerdo, ¿por qué la firma? Ok, vamos a explicarle al público exactamente qué significaría permitir que personas jurídicas o físicas pudieran invertir, sí, porque ellos están hablando de que necesitan. Obviamente es una planta muy costosa de manejar, pero también es una planta que deja mucho dinero. ¿Usted cree que es necesario que se invierta en la planta por parte del sector privado? Absolutamente no, porque esa planta en manos del Estado está generando utilidades. ¿Qué significa utilidades? Que usted ha cubierto todo su costo de operación y tiene excedente. Mensualmente el Ministerio de Hacienda está debitando de los ingresos de Punta Catalina 15 millones de dólares. Tiene 2 años haciendo eso, porque más o menos, un poco más de 2 años, la planta está en poder del Estado. Primero la unidad 1 desde octubre del 2019 y la unidad 2 desde abril del 2020. Son 180 millones de dólares anuales, que es utilidades. Y el modelo financiero estableció, teóricamente, que las utilidades son de 250 millones de dólares al año. Entonces, una unidad de negocio que genera ese volumen de utilidades, ¿qué necesidad tiene de nueva inversión? Porque esa inversión, esa utilidad que está recibiendo, luego de cubrir todos sus gastos de operación y mantenimiento, le permiten hacer cualquier inversión adicional, por ejemplo, en una planta nueva. Porque usted no va si usted decide hacer una nueva central de generación, usted no pone todo el capital suyo, sino que usted pone un 20% o un 30% del costo de la central y el resto de financiamiento que se paga con el flujo de caja que genera la nueva inversión. Entonces, desde el punto de vista financiero, no hay ninguna justificación para vender activos, porque esto hubiera tenido algún sentido cuando el proyecto estaba en construcción, que en el gobierno pasado trataron de captar inversión privada para que el gobierno no cargara con todo el peso, del costo. Pero ¿qué tipo de activos serían los que se venderían a esas personas físicas y jurídicas que lo ha confirmado el ministro Macarrulla? ¿A qué se refiere? Porque sabemos... Bueno, o sea, yo me concentro en el contrato. ¿Qué dice el contrato? El contrato transfiere los activos de Punta Catalina y de la CDE al fideicomiso. El activo principal, ¿cuál es? La central. El resto son, bueno, los terrenos que se pagaron 7 y pico millones de dólares, equipo de transporte por 100 millones de pesos, etc. Ahora, ¿qué es lo que es el valor? La central. Entonces, ¿qué es una participación en la central? Bueno, una participación en los dividendos que esa central pueda generar. Imagínate, es como que en los beneficios. Claro, en los beneficios, perdón. Yo invierto en una compañía en bolsa de valores en Estados Unidos, en Nueva York. Claro. Y desde que yo invierto, yo me constituyo en accionista, minoritario, mayoritario, dependiendo de mi volumen de inversión. ¿Y qué yo recibo? Bueno, si esa empresa tiene beneficios, yo recibo parte de los beneficios en función de mi inversión. Pero ¿qué pasa? Que el fideicomitente adherente adquiere los mismos derechos que el fideicomitente original, que es la CDE. Tienen exactamente los mismos derechos. Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso porque no es un mandato, pero está abierta la posibilidad de que se produzca esa inversión del fideicomitente adherente. Y no es como dijo el ministro, que eso tiene que ser aprobado por el Estado. No, es que el Estado ha delegado en ese comité técnico esas decisiones. Y el contrato dice, y yo quisiera leerlo. Sí, pero el comité técnico está a dedo ahí por el Poder Ejecutivo. Bueno, está bien. Ese es uno de los cuestionamientos que se hace. Porque cuando tú comparas el contrato de fideicomiso de Punta Catalina, que tiene su gente nombrada por nombre y apellido, y lo comparas con el DR de Vial, que fue el primer fideicomiso público que se creó. Ha funcionado. ¿Qué ha funcionado? Claro, ha funcionado. Ahora, ¿cómo es el comité técnico de DR de Vial? Son
funcionarios públicos ex oficio. Instituciones del Estado. O sea, ¿quién lo preside? El ministro de Hacienda, vicepresidente, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y el secretario técnico, el ministro de la Pública. Que van a cambiar en 30 años, varias veces. La CDEE es una institución en proceso de disolución, ¿verdad? O de consolidación en una sola teóricamente. Entonces, ¿quién sería el fideicomitente original? Bueno, ¿quién es el que puede decidir ahí? El fideicomitente original que transfiere los activos es la CDE, es el Estado a través de la CDE. Pero aquí hay una serie de conflictos y de cuestionamientos, que inclusive abogados lo han planteado. La CDE no ha sido liquidada. El único organismo o el ente gubernamental que tiene la potestad de vender bienes, autorizar traspaso de bienes, ¿quién es? El Congreso. La liquidación de la CDE, en el caso hipotético que se produzca, tiene que ser producido por una ley del Congreso. ¿Por qué? Porque la CDE fue creada por la ley 125.01. Y no hay un marco jurídico que regule. Este tipo de contratos muchas veces se hacen para poder facilitar y no tener que someter cada decisión al Congreso. Eso es lo que han dicho ellos, eso lo dijo Sigmund Freud. La cuestión es, este tipo de contratos o de esquemas han quebrado literalmente países. Hemos visto N cantidad en América Latina, pero en el sector eléctrico, ¿ha habido casos de éxito? Bueno, fideicomiso privado no conozco. Público. Público, no. Digo, en el sector eléctrico local o internacional. En general regional, que son los ejemplos que tenemos cercanos. Que yo conozca, no. O sea, yo tengo experiencia de trabajo en Panamá y en Guatemala, y ahí las empresas asumen sus activos. Y simplemente cuando se endeudan con el flujo de caja de los activos de generación que tienen. Porque esos flujos de caja producen utilidades. Sí, pero la figura del fideicomiso público aquí en República Dominicana no tiene tanto tiempo. La no tiene un marco jurídico. Claro, por eso la del privado sí, pero la del público no. Sí, pero lo que pasa, ¿cuál es el origen del fideicomiso privado? Básicamente se concibió para el mercado hipotecario. ¿Por qué sentido? Porque aquí es una práctica, digamos, más o menos generalizada, que un ingeniero comenzaba un proyecto, iba al banco y solicitaba un financiamiento, le daban el financiamiento, se comenzaba a recibir aportes de los adquirientes, y el ingeniero, por mala administración, quebraba el proyecto y el banco cargaba con todo el problema. Entonces, ahora el fideicomiso hipotecario, ¿qué hace? Bueno, el banco es la fiduciaria del banco que presta, es el albacea de los fondos. Entonces, se establece... Es una forma de garantizar los fondos. Exactamente. Y que el dinero que entre, porque ahora en el fideicomiso hipotecario, si usted es un adquiriente y da dinero, lo coge la fiduciaria y controla de que no se pierde. Pero en este caso no es necesario, porque ¿qué aporta el fideicomiso privado? No, el fideicomiso de Punta Catalina, ¿qué aporta en eficiencia con relación a lo que ahora existe? Absolutamente nada. Según el ministro de Energía y Minas, es para proteger las plantas de que puedan ser politizadas, utilizadas como mercancía política, y que la administración sea correcta, porque el Estado nunca ha sido un buen administrador. La calidad y la continuidad del trabajo. El Estado nunca ha sido un gran administrador. Entonces, eso lo sabemos. Es interesante esa afirmación, porque el ministro admite de manera explícita que en esta gestión, donde él es la máxima autoridad del sector eléctrico, incluyendo a Punta Catalina, entonces el manejo de Punta Catalina está politizado y no es eficiente. Ahora, a mí me sorprende esa declaración, porque el ministro es político. Al margen de que es un técnico capacitado con experiencia, es un político, porque es un alto dirigente del PRM, y todos los funcionarios que están nombrados en el sector eléctrico estatal son todos políticos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bajo esa excusa, todo el activo eléctrico del Estado va a pasar a un fideicomiso, o el Ministerio de Energía y Minas, que está hoy presidido por un político, va a ser también sometido a un fideicomiso. Lástima que el tiempo en televisión no sea como el de radio o el de YouTube. Pero para terminar, esto tiene que ir ahora al Congreso, al Senado. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Hoy decía el PLD, decía la Fuerza del Pueblo a través de Diony Fernández, el vocero, que leyó en el día de hoy el manifiesto, que debía ser sometido a vistas públicas antes de que los legisladores tomaran decisiones, porque son temas muy complejos y es un bien público muy importante. Pero además dice también... ¿Qué cree usted que debe ocurrir
con esto, porque puede ser, el problema no es necesariamente el fideicomiso, porque ya ha funcionado con otros bienes públicos, sino el contrato, la figura de los adherentes, de los fideicomitentes adherentes y el comité técnico, correcto, que son personas privadas y además empresarios que están ligados al sector eléctrico. O sea, en mi parte, eso no es el cuestionamiento. El problema es que es el único fideicomiso público que tiene su comité técnico por nombres y apellidos. Todo el resto son institucionales. Entonces, el problema él dijo que era diferente. Cuando le preguntamos eso precisamente al Monte el lunes, él dijo, no, es que este fideicomiso es diferente al de RD Vial. No es diferente. Eso fue lo que él dijo. No es diferente. La estructura es la misma. Y yo, personalmente, no cuestiono la figura del fideicomiso ni me opongo a ella. Lo que yo cuestiono es el contrato que se firmó. Bien. Entonces, vistas públicas, Bernardo. Bueno, la Fuerza del Pueblo dice la vista pública, pero dice... Y lo han dicho a Laura Costa, la abogada, sí, también, claro, los recomienda. Pero lo dice también que al mismo tiempo que lo conveniente es imprudente que retiren el contrato hasta que haya una ley que regule el fideicomiso público. Y hasta que terminen con la auditoría, que se sobra. Claro, porque sin auditoría forense no sabemos el monto. No, pero además... El monto que se ha fijado ahí de Punta Catalina, 2.350 millones de dólares. Está por debajo del que dicen ellos mismos. O sea, Antonio Almonte se pasó la vida diciendo que había costado 3.300, 3.400. No, y Jayarit y Escuder dice que son 2.354. Pero Antonio Almonte dijo que al contratista se le habían pagado 800 millones de dólares adicionales. Eso no lo que hacía que el contrato era 2.800. Pero ¿cuál es el asunto? Él dice, no, es un valor referencial. Pero ¿cuál es el problema? Que si el Congreso aprueba eso se convierte en ley y ese valor no se puede cambiar. No, el problema es que esto es a 30 años y que si el Congreso es el que tiene que decidir cualquier cosa, sabemos cómo es nuestro Congreso y sabemos también que los presidentes, porque si el comité ejecutivo, el comité técnico tiene que ser nombrado por el presidente, hoy puede ser... No, que es un error. Hoy puede ser un presidente con buenas intenciones. No, el comité técnico lo nombra originalmente el presidente. Pero ¿qué pasa? Cuando esto lo aprueba el Congreso, que es una ley, solamente una ley lo puede remover. Que tiene que pasar por el Congreso. Eso tendría que ir al Congreso para que ese comité técnico fuera removido. Mientras tanto... Pero todavía con los congresos que nos gastamos en República Dominicana. Mientras tanto, inclusive, el valor que está puesto ahí de 2.350 no se puede cambiar a menos que lo cambie el Congreso. Entonces, ese comité técnico, en vista de que este contrato se convierte en contrato ley, de hecho, está nombrado por la duración del fideicomiso, salvo que el Congreso lo remueva. Es muy importante que estas recomendaciones, que no son únicas de Bernardo, son de todo el mundo, algunos vistas públicas, otros que se retire hasta que no haya un marco jurídico, otros que no, y otros que se haga como RD Vial con instituciones para que haya una transparencia, porque los ministros sí están sujetos a la ley de transparencia, de función pública, de contras y contrataciones, Cámara de Cuentas, Contraloría. Sin embargo, bueno, el Contralor hoy estaba diciendo que es politiquería la crítica de Trajano y compañía, y de Adoco, y me imagino que... Y la mía también, pero esa es la democracia. Ojalá que sea así. Yo tuviera poder sobre esto, yo retiro el contrato. Le quito, ¿cuál es la controversia del contrato? El comité técnico y el fideicomitente adherente. Le quito esas dos figuras y yo le aseguro a ustedes que lo someten y se acaba la controversia. Bueno, ojalá que sea así, ojalá que esto se termine pronto porque está dominando la palestra y es un bien público sumamente importante que nació en la polémica y que no puede seguir en la polémica. ¿Cuántos dolores de cabeza no ha dado punta? Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y cuando regresemos al resto de nuestro contenido, se nos va siempre el tiempo. Ya volvemos.